Trabajé toda mi vida en el restaurante de mi padre, pero finalmente, se lo dejó a mi hermana. Me llamo Alberto, y desde que tengo memoria, el restaurante de mi padre fue mi hogar. No solo porque crecí en él, sino porque desde adolescente me dediqué en cuerpo y alma a trabajar allí. Mi padre siempre decía que el negocio familiar era la clave de nuestro futuro, y desde muy joven me inculcó el valor del trabajo duro y la responsabilidad. Durante años, pensé que, un día, ese restaurante sería mi legado. Pero la vida, y mi propia familia, me enseñaron que a veces las cosas no son como uno espera. Mi padre fundó el restaurante cuando yo tenía solo 7 años. Desde pequeño, pasaba horas allí después de la escuela, observando cómo mi padre y el personal se movían con precisión en la cocina y en el salón. Para mí, era como ver una orquesta en plena actuación, cada plato preparado con esmero, cada cliente atendido con atención. Mi padre, aunque exigente, siempre me decía que el éxito se construía con esfuerzo, y yo creía en cada palabra que decía. A los 14 años, comencé a trabajar formalmente en el restaurante. Al principio, hacía tareas simples, como lavar platos y limpiar las mesas, pero poco a poco fui aprendiendo todos los aspectos del negocio. Me formé bien, aprendiendo no solo sobre cocina, sino también sobre gestión, atención al cliente y administración. Fui escalando posiciones, ganando el respeto de los empleados y los clientes. Todos me veían como el futuro del restaurante, y yo también me veía a mí mismo de esa manera. Mientras tanto, mi hermana, Laura, nunca mostró el más mínimo interés en el negocio. Era todo lo contrario a mí. Mientras yo pasaba mis fines de semana y veranos en el restaurante, ella se dedicaba a sus cosas. Nunca la vi poner un pie en la cocina ni detrás de la barra. Le gustaba salir con amigos, viajar y disfrutar de su libertad, y aunque no la juzgaba por querer vivir su vida, siempre pensé que era evidente quién heredaría el negocio algún día. Con los años, el restaurante prosperó. Mi padre empezó a hablar sobre jubilarse, dejando el negocio en buenas manos. Yo sabía que el momento de asumir el control estaba cerca, y sentía que todo mi esfuerzo finalmente daría sus frutos. Había dedicado años de mi vida al restaurante, formándome, trabajando largas horas y asegurándome de que todo funcionara a la perfección. Pero todo cambió el día en que mi padre me llamó para una reunión familiar. Me senté junto a él, esperando que me dijera que finalmente era el momento de asumir el negocio. En lugar de eso, me dio la noticia que me dejó sin palabras: había decidido dejarle el restaurante a mi hermana, Laura. No lo podía creer. Mi hermana, que nunca había mostrado el más mínimo interés en el restaurante, iba a heredar todo. Mi primer instinto fue pensar que era una broma, pero al ver la seriedad en el rostro de mi padre, me di cuenta de que no lo era. Estaba furioso. No podía entender cómo, después de tantos años de dedicación y esfuerzo, mi padre había decidido entregarle el restaurante a alguien que ni siquiera quería estar allí. Confronté a mi padre, exigiéndole una explicación. ¿Por qué me hacía esto? ¿Acaso no había demostrado mi valor durante todos estos años? Su respuesta fue devastadora. Me dijo que Laura lo necesitaba más porque ella no tenía ninguna otra opción en la vida. Según él, yo era capaz de salir adelante por mi cuenta, mientras que Laura, que no tenía rumbo claro, necesitaba una estabilidad que el restaurante le proporcionaría. Me miró directamente a los ojos y dijo: tú siempre te has defendido solo, Alberto. Laura no. Ella necesita esto más que tú. No lo podía creer. Todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, reducidos a nada porque mi hermana lo necesitaba más. Para él, no importaba el trabajo que yo había hecho ni el hecho de que yo realmente amaba el restaurante. Mi hermana lo obtendría todo, no por mérito, sino por necesidad. Cansado y decepcionado, decidí que no podía seguir allí. No iba a quedarme en un lugar donde no se valoraba mi esfuerzo, ni a seguir ayudando en un negocio que, de repente, ya no era mío. Me marché del restaurante, dejando atrás todo lo que había construido, y me fui a buscar una nueva oportunidad. Por suerte, gracias a mi experiencia y formación, no tardé en encontrar empleo en otra empresa del sector de la restauración. Empecé a trabajar como gerente en un restaurante local, y con el tiempo, me convertí en una pieza clave del éxito del lugar. Mi nuevo jefe valoraba mi esfuerzo y mis conocimientos, y juntos, hicimos crecer el negocio. En menos de 2 años, ya habíamos duplicado la clientela y abierto un segundo local.
Mientras tanto, las cosas en el restaurante de mi padre no iban tan bien. Laura, que nunca había estado interesada en el negocio, no sabía cómo manejarlo. Ignoraba los problemas, tomaba malas decisiones, y no se llevaba bien con el personal. Los empleados, que durante años me habían respetado y apoyado, no confiaban en su liderazgo. No pasó mucho tiempo antes de que el restaurante empezara a perder clientes. La situación empeoró rápidamente. El restaurante, que antes era conocido por su calidad y atención, empezó a recibir quejas constantes. Las malas decisiones de mi hermana empezaron a tener consecuencias. Los proveedores dejaron de ser puntuales, los ingredientes no llegaban frescos, y la comida comenzó a deteriorarse. Lo que antes era un restaurante exitoso se convirtió en un lugar al que los clientes no querían volver. Empezaron a llegar denuncias de clientes, quejándose de comida en mal estado. Hubo incluso una denuncia de un grupo de personas que se intoxicaron después de comer allí. La reputación del restaurante, que había sido construida con tanto esfuerzo, se fue al suelo. El negocio estaba colapsando, y mis padres, que habían depositado todas sus esperanzas en Laura, no sabían qué hacer. Finalmente, mi padre me llamó. La desesperación en su voz era evidente. Me pidió que volviera, que ayudara a salvar el restaurante. Me dijo que había cometido un error, que no sabía lo que estaba pensando al darle el negocio a Laura, y que el restaurante estaba al borde del cierre. Pero para mí, era demasiado tarde. Había pasado mucho tiempo esforzándome por ganarme el reconocimiento de mi padre, por demostrar que yo era quien debía haber heredado el restaurante. Ya no quedaba nada para mí allí. Había encontrado un lugar donde me valoraban y respetaban por lo que soy, y no iba a volver a un lugar donde mi esfuerzo nunca fue apreciado. Le dije a mi padre que no iba a regresar. No importaba cuánto lo pidiera, no iba a dejar mi vida actual para rescatar algo que ellos mismos dejaron morir. Sabía que Laura nunca había sido la indicada para el negocio, pero esa decisión ya no me correspondía a mí. El restaurante de mi padre cerró pocos meses después. No pudieron recuperarse de las malas decisiones y las denuncias, y lo que una vez fue el orgullo de nuestra familia quedó en ruinas. Mi padre, que había puesto todas sus esperanzas en Laura, tuvo que aceptar que había cometido un grave error. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Mientras tanto, yo seguí creciendo en mi nueva empresa. Me ascendieron a socio, ayudando a abrir varios restaurantes más en la ciudad, y me convertí en una referencia en el mundo de la restauración local. A veces me pregunto cómo habría sido si mi padre hubiera valorado mi esfuerzo desde el principio. Pero hoy, ya no importa. Encontré mi propio camino, lejos del negocio familiar, y no tengo intenciones de mirar atrás.